Ilia Flores, Ah, qué pregunta de Elías Villares. ¿cómo debería responder la sociedad exiliada y la sociedad protectora ante estas personas que alguna vez legitimaron, pero viven hoy como emigrados comunes e intentan formar familias? Wow. Interesantísimo, una bomba. A ver, bueno, empiezo yo. Seguramente cada uno de los ponentes va a querer decir algo. Muchísimas gracias, Lía. Es una pregunta complicadísima de raíz y de forma, porque aquí hay que responder desde lo psicológico y desde lo jurídico, por así decir. Desde lo psicológico es muy complicado, evidentemente se van dando casos y se van haciendo muy conocidos. Varias redes sociales y varios periodistas van publicando constantemente cuando ciertas personas que han legitimado la represión han llegado por visa humanitaria, por parol, etcétera, a distintos países, principalmente Estados Unidos, e intentan integrarse como otro cualquiera. Evidentemente hay un primer momento psicológico que es la rabia, la frustración e incluso la pregunta sobre ¿dónde queda la justicia? Entonces, esa es una primera realidad que hay que tener en cuenta y que no puede llevarnos nunca a un juicio predeterminado que sea la violencia en un primer instante. Ahí yo lo que te diría, siendo sincero y además porque lo he visto en grandes periódicos, se ha seguido ciertos casos, es el llamamiento a la justicia real, una justicia retributiva que siempre invita en las sociedades abiertas, con sus más y sus menos, siempre invita a que estas personas sean juzgadas decentemente, cosa que ellos no permitieron en Cuba. No nos convirtamos nunca en monstruos para acabar con el monstruo. Esta es la gran enseñanza de René Girard para la historia de Cuba. No podemos acabar con el totalitarismo llevando adelante acciones autocráticas o totalitarias, como una violencia que responde a los violentos. En este caso, la respuesta es llevar a la justicia y que la justicia sea la que determine que como verdaderos legitimadores, verdaderos miembros de un Estado represor y además con pruebas de que han sido miembros de un Estado represor, sean o expulsados o sean deslegitimados como parte de la comunidad. Ya luego, en un segundo momento, la propia comunidad cubana, la diáspora a lo largo del mundo, y seguramente Armando e Hilda me puedan dar la razón en esto, ya ellos le hacen un vacío a estas personas. Entonces, ya es bastante complicado, con lo que decía Armando antes, sentirse parte normal e integrada de la sociedad que te recibe, porque tu propia gente ya te ha hecho un vacío formal por los actos que has llevado adelante. Sí. Formal por los actos Armando. que has llevado adelante. ¿Aló? Sí, sí, Armando. Sí, Dale, dale. No, yo creo que hay como muchos niveles de esto y muchas formas y ninguna es acabada. Yo creo que él ha hecho una tremenda pregunta y voy de nuevo a poner, porque creo que es un debate y un diálogo muy, muy honesto que estamos teniendo aquí. Primero, primero, yo creo que hay un examen de conciencia que tiene que hacer uno mismo, no necesariamente con la represión, pero sí en qué medida uno no fue lo suficientemente crítico estando en las condiciones cubanas, y si no lo fue, no lo fue por un problema de adoctrinamiento, por miedo, por desinformación o por una serie de cosas. O sea, esto quizás es una discusión un poco más vieja. Yo, por ejemplo, mis familiares y amigos en Cuba, jóvenes, para nada, ninguno ya defiende nada, pero la generación mía, de Hilda, de alguna gente, todavía quedaban reminiscencias de un adoctrinamiento, de una cosa que alcanzó nuestras vidas. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que empezar a hacer antes de juzgar a los demás es juzgarse uno mismo. Y decir, a ver, ¿dónde yo estaba en esas circunstancias? ¿Qué yo hice o qué dejé de hacer? Es además, está muy sano mentalmente y no solo moralmente, sino muy sano. Y ahí llegaremos a la conclusión de que hay mucha gente, que hay un plano, insisto, sobre todo creo que mucho más atrás, porque el nivel de vileza y destrucción ahora es brutal, y sobre todo después del 11 de julio, donde uno vio la rebeldía en masa y la represión en masa, y la vio, chao, y ahí es inocultable la cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un componente de decir, bueno, hay un nivel de identificación ideológica por la vía del adoctrinamiento en ciertos sectores de la población en ciertos momentos. Eso no amerita el mismo trato, por supuesto, que el represor, o ni siquiera que el propagandista consciente de la represión. Entonces, hay una dimensión, digamos, de donde el diálogo, la autocrítica, el ejercicio de la memoria, en primer lugar con nosotros, tiene que darse. Un segundo plano de discusión es con personas que no han tenido responsabilidad directa en actos de represión,
pero sí, en la Cuba actual, donde el desastre es evidente, sí insisten en tener una defensa, en este momento, insisto, no hace 40 años, una defensa ideológica de las decisiones del régimen. Vuelvo, una cosa es el nivel de adoctrinamiento basal, general de una parte de la población. Yo creo que eso con educación cívica, con ejercicio de memoria, con autocrítica, se va superando, lo hemos superado. Hace poco, de hecho, le di a Marco a leer un texto de hace 25 años mío para que lo leyera con ojos críticos, por ejemplo. Después viene la gente que hoy es legitimadora y ahí eso está muchísimamente expandido en la academia, tanto cubanos como no cubanos, es decir, personas que hoy defienden al régimen cubano, pero que directamente yo no puedo decir, fulano emitió una sentencia que condenó a alguien, me explico, pero que sí defienden a nivel general hoy el régimen. Bueno, yo creo que con ellos tendríamos que tener algo que quizás sí tiene una pequeña dosis, no sé si de violencia, pero de incorrección política. Tenemos que obligarlos a discutir sobre eso, ¿no? Y tenemos que discutir sobre eso, porque es la gente que yo veo en México o en Estados Unidos que sigue defendiendo al régimen cubano estando insertado en instituciones de democracia liberal. Y esa gran contradicción es tremenda. Yo creo que ahí tiene que llevar la discusión. No la queremos llevar porque no queremos buscarnos bronca, porque es el gremio, etcétera, pero es una discusión. Y está el tercer plano de la pregunta del Delía, que yo creo que son la gente que son, por ejemplo, fiscales, policías, etcétera, donde acá lo que toca es el tema judicial, como se menciona anteriormente. Yo creo que hay como tipos de sujetos, tipos de actitudes, tipos, niveles de responsabilidad, dimensiones de la acción humana que son diferenciados en todo caso. Gracias, Armando. Yo nada más incluir ahí, disculpa, voy a muy breve porque creo que hay otras preguntas, pero yo creo que ahí hay que incluir que es que la posibilidad que se está teniendo ahora mismo de tener un poco de justicia está ocurriendo en Estados Unidos. Y eso añade una capa de complejidad, porque si estuviéramos hablando de un proceso de justicia restaurativa posterior a, como el que se dio en Argentina, como el que se dio en Sudáfrica, es un proceso que se podría diseñar de una mejor manera de acuerdo a una discusión interna sobre qué vamos a hacer con la gente que cometió, sobre todo con los que fueron represores, ¿no? Porque estoy de acuerdo en que, bueno, es una sociedad totalitaria, en una sociedad totalitaria mínimo todo el mundo fue pionero, ¿no? Porque no te deja mucho espacio, pero con los que fueron represores, con los que dañaron a otras personas, en esa dirección, en eso es en los que tiene que, yo creo que centrarse por lo menos el primer nivel de una justicia. Ahora, el acceso que estamos teniendo como comunidad cubana a la justicia se está dando en los Estados Unidos y se está dando de una manera que es como colateral, o sea, no es una justicia que se esté haciendo para castigar a los esbirros del régimen, sino que es una justicia que se está haciendo un poco dentro del marco de una política que lo que está haciendo es una política marcadamente antimigrante que simplemente utiliza estos expedientes para poder repatriar devolver a la gente a Cuba, ¿no? Entonces ahí eso es una política, hay un espacio como súper complicado, pero de todas maneras yo creo que eso ahí lo que implica es todavía tener más claridad de diferenciar unas cosas contra otras, no dejarnos ganar, digamos, obviamente por el resentimiento lógico y legítimo que tenemos para poder distinguir a quién sí y a quién no, ¿no? Yo creo, porque de todas maneras no es algo que uno simplemente pueda decir, ay no, Estados Unidos no tendría que meterse en eso, es una falacia por completo. La comunidad cubana vive en Estados Unidos, es parte de la comunidad cubana, tiene todo el derecho de reclamar justicia, aunque sea de una forma incompleta, aunque esté mediada por un fenómeno que excede el caso cubano, o sea, en cualquier caso tenemos derecho a eso. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es como muy cuidadoso en que no se convierta en una especie de vendetta generalizada y esté orientada a personas que efectivamente han cometido crímenes, ¿no? Y ya se están dando varios casos, creo que los casos permiten discutir. Este es el caso de la jueza Melody, por ejemplo, que fue regresada a Cuba recientemente. Entonces, creo que va por ahí. Siempre se trata como de distinguir casos y de no renunciar a la idea de la justicia, aunque sea una justicia incompleta y no sea la que uno se puede imaginar idealmente, porque la ideal no existe, ¿no? La que existe es esa. Entonces, es sobre la que tenemos que pensar, digamos. Gracias, Silvia. Bueno, prácticamente respondiste la otra pregunta de Elía, ¿no? Quiere saber si hay espacio para la reconciliación, la justicia redistributiva, o deberían prevalecer mecanismos de memoria y rendición de cuentas, ¿no? Restaurativa, dijeron por ahí.
Justicia restaurativa. Restaurativa, perdón. Gracias, Armando, por corregir. Mira, tú sabes un espacio de justicia que a mí se me hace muy interesante y que está pasando ahora mismo con tremendo esfuerzo y tremenda seriedad lo que está haciendo el Observatorio de Libertad Académica, que tiene que ver con lo que somos todos los que estamos acá. O sea, el Observatorio de Libertad Académica está recopilando con tremendo rigor los expedientes de censura y represión de toda la historia de la revolución de las formas más inimaginables. O sea, y paradójicamente, y lo pongo como ejemplo de lo que tenemos que lidiar, hay espacios de lucha por la libertad académica en esta región que todavía están con resquemor porque, bueno, el problema es, de nuevo, porque no están hablando de las represiones de la derecha, ¿no? Pero la calidad metodológica, la minuciosidad de los casos, las historias de vida son tremendas y están basados en la lógica de la libertad académica. Hay personas de derecha, de izquierda, socialistas críticos reprimidos por el castrismo, o sea, negros, blancos, mujeres, funcionarios que después disintieron, o sea, el trabajo que está haciendo el equipo dirigido por Omar Ruiz Urquiola es impecable. Tiene que ver con nuestra condición, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la memoria. Eso es un trabajo, por ejemplo, que podría servir de modelo para, en la esfera nuestra, ¿verdad? En la academia, hacer cosas sobre esto. Yo nada más ahí, ¿sabes qué se me ocurre responder siempre a esas preguntas? Porque es que si a mí me preguntan objetivamente si yo creo que hay posibilidad para la reconciliación, yo creo que de primera yo diría que no, porque es un país tan fragmentado, tan dañado, una sociedad que realmente va a necesitar tantos procesos nada más que para volver a pensar como sociedad que es capaz de, que yo de entrada respondería que no, pero yo respondo siempre que sí, porque es que esos espacios existen en la medida que existan personas que crean que eso es posible. Parece que es contradictorio, ¿no? Entonces ahí yo digo, yo creo que es posible porque yo voy a trabajar para eso. Y yo creo que ahí es donde aparece la posibilidad, ¿no? No tanto en un análisis sociológico, sino en el reconocimiento de que la agencia de un grupo de personas con un objetivo es realmente lo que termina moviendo las cosas en una dirección o en otra. Entonces mi respuesta ahí es sí. ¿Por qué sí? Porque yo misma, yo conozco gente, hay estos esfuerzos, está el de Archivo Cuba, está Cubalex, no sé qué, porque ya hay esfuerzos que están ocurriendo que su horizonte, en estos momentos a lo mejor no es posible realizarlo completamente, pero su horizonte es la justicia restaurativa y es la reconciliación en un sentido más amplio, digamos, como de la comunidad imaginaria cubana, que sabemos que toda comunidad nacional es imaginaria, pero es una comunidad real, concreta, porque está compuesta de personas que nos relacionamos, nos conocemos y nos queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que es posible. Es posible salir del totalitarismo, es posible sanarnos, es posible reconstruirnos, es posible hacer justicia, es posible recuperar la dignidad de la vida que nos merecemos y nos corresponde, porque estamos trabajando para eso. El sentido de la esperanza de Havel, que lo hemos hablado tantas veces. Uh-huh. Exactamente. Muy bien. Gracias otra vez, Hilda. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo para concluir, si se les quedó algo por decir. Sí, Marco, tienes la palabra. Sí, voy a hablar desde el desconocimiento porque no conozco la situación cubana. Soy lector de libros, de novelas, de la prensa y tengo conocidos cubanos y me cuentan la situación de allí. Y yo siempre la comparo con otras experiencias totalitarias de derecha o izquierda, contemporáneas o históricas. Y pensando en las preguntas del público y las respuestas de los panelistas, ¿es posible una salida en Cuba sin violencia? Yo lo veo muy difícil. Seguramente va a haber experiencias de violencia y no violencia, como todo en la historia humana, una mezcla heterogénea y no calculada ni querida del todo, ¿no? Y va a haber violencia y no violencia posiblemente en diferentes niveles, en relación a diferentes temas, en relación a lucha por recursos de diferente naturaleza, en los que van a participar muchos actores muy plurales, muy heterogéneos, con intereses e historias muy particulares, ¿no? Entonces, la sociedad cubana, a pesar de estar en un régimen totalitario, es plural. Las protestas de los últimos años lo demuestran, ¿no? El exilio,
toda esta situación habla de una sociedad plural. De hecho, es difícil que una sociedad humana deje de ser plural. Solo las experiencias totalitarias buscan, como diría Arendt, desnaturalizar la naturaleza humana de la pluralidad, acabar con la libertad, pero la mayoría de los totalitarismos en algún momento acabaron por implosión o por destrucción, o por guerras, ¿no? Totalitarismo nazi, en parte la etapa totalitaria de Lenin y después de Stalin, y etcétera. Y esperemos pronto que esto suceda en Cuba, ¿no? Entonces, va a haber supongo que habrá una mezcla de acciones violentas y no violentas, y con actores internos y externos, y esto va a ser un proceso pues, de reconciliación en cierto sentido intergeneracional. Si nos imaginamos que cae el régimen mañana, ojalá fuera así, los problemas, muchos problemas van a estar allí y van a seguir, y surgirán otros más, ¿no? Entonces, pero si pensamos un poco en las categorías de Raiciel, que nos propuso en su magnífica exposición, salir de la lógica mimética y de la violencia expiatoria, para tomar pues el optimismo de Hilda, pues implica hacer apuestas por el Estado de Derecho, por la justicia, con todos estos problemas e insuficiencias. Siempre van a ser insuficientes. Siempre habrá rencores, siempre habrá cosas que la ley y la justicia, en el mejor de los ánimos, no podrán satisfacer, ¿no? Otro de los mecanismos es justamente lo que estamos haciendo aquí, hablar y discutir públicamente de esto. Nosotros aquí como académicos, pero lo más importante son las comunidades cubanas en el exilio y la población cubana en territorio cubano. Fundamental lo que dijo Hilda, la reconstrucción de los lazos. Y esto es de una sociabilidad post-totalitaria. Esto es muy difícil, pero los actos más pequeños, desde el acto de no hacer nada, es absolutamente político y puede tener efectos trascendentales si son cotidianos a la larga, porque, lo dijo muy bien Hilda, no importa que el tema no parezca político, lo que importa es activar la gramática de la política, del estar juntos, de hacer cosas juntos y discutir cosas juntos, para que eso, bajo otra situación, otro tema, otros objetivos, se reproduzca allí. Si se hace eso, la esperanza de reconstrucción de una sociedad post-totalitaria es mayor que si uno espera ver qué pasa y no empieza a tomar iniciativas adentro, afuera, con vínculos, inclusive estos vínculos virtuales, que espero que nuestra transmisión llegue a Cuba y sea vista por muchos y muchas ciudadanas cubanas, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Marco. Unas palabras muy rápidas, si se me permite, y es la total, el total apoyo a las palabras de Armando y de Marco, completamente de acuerdo. Llevo años estudiando la violencia de Cuba, llevo años imaginando desde 6 años desde que salí de la isla cómo va a ser este país el día que caiga el sistema, y en algún momento caerá. Y claro, en mi primera ilusión juvenil es que el proceso se lleve a cabo de forma con pilares democráticos y con soportes y bases democráticas que permitan la justicia restaurativa y tal, pero luego está la realidad, y es la realidad que decía Hilda, de ese sí y no, que parecería un poco paradójico e incluso esquizofrénico, pero es la realidad cubana. La violencia se establecerá como el primer elemento natural de respuesta a la caída del régimen. Es como la fiebre que intenta sanar el cuerpo, casi dañando y destruyendo el cuerpo que parecía muerto. Y se tiene que contar, y los intelectuales, todos nosotros, el gran número de intelectuales que estudian Cuba y que aman a Cuba desde la academia, se tiene que contar con esa violencia, pero a la vez coincido en algo con lo que dijo Armando antes, que es la palabra responsabilidad. Y es que llegará un momento donde los intelectuales, para dar esperanzas al pueblo,
tenemos que ser responsables de las acciones que tomemos, legitimando la violencia y llamando a la violencia o intentando contenerla y dar nuevas voces de espacios a un cambio real que no esté siempre sometido a la violencia. Entonces, en Cuba habrá violencia, evidentemente, hay muchas heridas que sanar, hay un daño antropológico tremendo fuera y dentro de la isla, y hay un deseo incluso natural a que la justicia sea de alguna manera un sacrificio cruento hacia las personas que tanto daño han hecho en la isla a lo largo de 70 años. Y se debe contar con esa realidad, pero también que la academia, que los intelectuales, que la gente que ama a Cuba dentro y fuera de la isla en un momento, después de que esa primera catarsis se dé, puedan responsabilizarse un llamado a una esperanza, a esa justicia restaurativa de la que nos hablaba Hilda, a ese ejercicio de hay algo más que el simple retorno a la sangre. Hay un día posible futuro donde se pueda dar un abrazo, donde el otro no sea un lobo al que temer o al que estar constantemente vigilando, sino donde de verdad se pueda dar un abrazo y donde la comunidad cubana, de dentro y de fuera, que lleva mucho tiempo distanciada y mucho tiempo separada, disgregada, rota, pueda volverse a unir en la isla, una isla que es de todos, un espacio común, vital, que dentro de esa heterogeneidad de la que hemos hablado todos de alguna manera, queriendo sin querer, nos reconoce a todos como iguales. Todos somos cubanos. Y ese es el proyecto futuro que de verdad que tiene que ser si no es el amor a Cachita, nuestra madre común, nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, es el deseo real que todos tenemos del pensamiento ideológico que seamos por una Cuba un poco mejor, por gente que no pase hambre, por una familia que no duerma a oscuras, por gente que no pierda hijos en el mar porque no saben tener esperanzas hacia algo más. Entonces, creo que ese es el gran sueño de Cuba, ese es el verdadero sueño de Martí, un pueblo que de verdad que ame su tierra y la construya juntos. Gracias, Raiciel. Muy buenas palabras, muy conclusivas también. Eh, bueno, ya estamos en tiempo y veo que no hay más preguntas de nuestra audiencia. Sin más, solo me queda agradecer a Cultura Democrática y a AGAPAC, a nuestros expositores y a la audiencia en general. Espero que este coloquio nos deje herramientas conceptuales y prácticas para continuar reflexionando, no solo sobre el fenómeno totalitario en Cuba, sino para identificar otros contextos de opresión. Y bueno, quedan invitados al segundo ciclo de este coloquio, que espero que podamos realizar muy pronto. Gracias. Gracias.